porque en esa iglesia, amén, hay hipocresía, porque en esa iglesia hay hermanos que son hipócritas, que son falsos. Déjenme decir una cosa, a iglesia donde usted vaya, va a encontrar errores, va a encontrar cosas que no le van a gustar tal vez, porque la iglesia, hermano, amén, no es perfecta, gloria al Señor. Estamos en el camino, amén, hacia la perfección, aleluya. Y la palabra del Señor dice que el que es santo sea santo más. Uno viene, hermano, amén, ¿a qué? A buscar de Dios. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros venimos con un propósito, hermano, amén. Amén, necesitamos de Dios, gloria al Señor Jesucristo. Amén, debemos entender que nuestra vista debe de estar puesta en el Señor solamente. Porque si usted pone, amén, la vista en el ser humano, en el hermano, en el diácono, el ministro, usted se va a desanimar. Pero si usted viene y usted cierra sus ojos y presta oídos a lo que el Espíritu Santo tenga para usted, aleluya, usted va a salir bendecido de la iglesia. Bendito sea el Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesucristo, hermano, aleluya. Pedro, aleluya, Andrés, amén, según la palabra de Dios, ellos eran pescadores, gloria al Señor. Pero no más ellos también, amén, Juan, aleluya, amén, y Jacobo, ellos también eran pescadores, gloria al Señor Jesús. Amén, vamos a estar leyendo unas cuantas escrituras, amén, Juan capítulo 13 y verso 21, gloria a Dios, aleluya. Juan capítulo 13 y verso 21, gloria al Señor Jesús. Amén. Habiendo dicho Jesús esto, amén, se conmovió el espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros, amén, gloria al Señor, me va, amén, a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, amén, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel, amén, gloria al Señor, de que hablaba. Él entonces, amén, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, al que yo diera el pan mojado, aquel es, gloria al Señor. Amén, vamos a ir mirando, hermano, que las escrituras, gloria al Señor, que tomé, hermano, siempre está, amén, Pedro, amén, y Juan, gloria al Señor. Vamos a ver más acerca de Pedro y de Juan, que eran, amén, gloria al Señor, pescadores, pero eran de caracteres diferentes. Pedro era un hombre, amén, con un carácter más explosivo, más fuerte. Y Juan, gloria al Señor, al cual se le llama la palabra el discípulo amado, de más templanza, de bonanza, tranquilo, pacífico, gloria al Señor Jesús. Pero el Señor los había llamado a los dos, amén. Entonces la palabra del Señor dice, hermano, amén, que amén, los discípulos querían saber quién es el que iba a entregar al maestro. Pero como, amén, Juan era el hombre que estaba más apegado al Señor, estaba recostado, amén, en el pecho del maestro. Entonces Pedro le hacía señas a Juan, amén, que le dijese quién era, gloria al Señor. Pedro, amén, se dirigió a Juan. Pedro quizás pensó, Juan, como es el que está más cerca a Dios, amén, quizás él sepa quién es el que le ha de entregar. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén, hermano, eran diferentes, gloria al Señor, Pedro y Juan, pero uno siempre estuvo más cerca de Dios, y ese era Juan, a diferente de los demás discípulos, gloria al Señor. Bendito Jesús. eres, Señor. Ahora Aleluya. también en la cita, en Juan capítulo 19, verso 26, gloria al Señor, cuando el Señor estaba en la cruz, hermano, amén, siendo crucificado, amén, dice la palabra de Dios que mientras, amén, Pedro, amén, cuando habían ido a gloria al Señor, amén, al jardín, amén, y cuando había sido entregado, gloria al Señor, dice la palabra, hermano, amén, yo no sé si usted se acuerda cuando Pedro sacó su espada en defensa del maestro, amén, queriendo, amén, defenderlo porque él amaba a su maestro, gloria al Señor. Aleluya. Pero, aleluya, ya se le había dado, hermano, amén, la profecía de que antes de que el gallo cantare, Pedro lo iba a negar. Entonces dijo, Señor, no, yo no te voy a negar, yo estaré contigo. Bueno, saca tu espada y aquí te demuestro mis agallas y te demuestro mi amor por ti. Amén, le arrancó la oreja a un soldado, amén, en defensa, amén, de su maestro, de su Señor. Amén, queriendo demostrar valentía y que Pedro iba a estar ahí siempre con él. Cuando atrapan al maestro y lo llevan, amén, gloria al Señor, ante los fariseos para que fuera enjuiciado, hermano, amén. Amén, hombres que estaban ahí en ese lugar le empezaron a decir y señalaban a Pedro y decían, él es uno de ellos. Amén, ese hombre,
Amén. Es Simón Pedro, amén, uno de los discípulos de este hombre que hemos aprendido. Y lo que Pedro hizo fue negarlo. Yo no lo conozco, no sé quién es. Lo negó 3 veces. Bueno, primeramente trató de demostrar que amaba al Señor sacando su espada y defendiéndolo. Y después, más adelante, lo niega. Gloria al Aleluya. Señor Jesucristo. Amén. Lo negó, hermano. Amén. Y el Señor emprendó el camino, amén, hacia el Calvario. Amén. Solo, gloria al Señor. Iba María, su madre, e iba también Juan. Amén. Vamos mirando en la Biblia, hermano, que hay alguien que calladito, sin nada que decir, siempre estuvo a su lado, no se apartaba de él, siempre le siguió. Amén. Gloria a Y Dios. le siguió hasta la muerte, gloria al Señor. Y ese fue Juan, aleluya. Porque cuando Juan está, amén, el Señor estaba siendo crucificado, ahí estaba, amén, María, la madre de Jesús, y estaba Juan. Muchas ocasiones no dice Juan, lo menciona como el discípulo amado. Amén, Cuando habla amén. del discípulo amado se está refiriendo al apóstol Juan. Gloria al Señor Jesús. Vamos mirando 2 tipos de personas, hermano. Uno que habla y que dice que lo ama, pero al final de cuentas con sus hechos está demostrando otra cosa. Y otro que no dice nada y calladito va de la mano del Señor. Aleluya. Gloria a al nombre Dios. de Jesús. Aleluya. En Juan capítulo 20, gloria al Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a mirar también después de que el Señor fue crucificado, dice la palabra de Dios que Él no quedó enterrado, sino que se levantó al tercer día. El primer día de la semana, María, amén, Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. ¿Quién es el otro discípulo? Juan. Amén, aquel al que amaba Jesús. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo. ¿Quién es el otro discípulo? Juan. Y fueron al sepulcro. Corrían los 2 juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Aleluya. Gloria al Señor Jesús, hermano, amén. Pedro y Juan andaban juntos, eran diferentes, pensaban diferentes. Y a los 2 el Señor los llamó. Gloria al Señor Jesucristo. Estamos hablando de 2 tipos de personas, hermanos. Gloria al Señor. En iglesia, hermano, amén, podemos, amén, partir 2 tipos de personas. Aleluya. Uno que se pueda parecer a Pedro, que sea de carácter explosivo. Uno que sea, hermano, Aleluya. que cuando venga la prueba, cuando viene la lucha, cuando viene, amén, la turbulencia, gloria al Señor, hermano, no pensamos la situación, no nos ponemos a meditar, no oramos, empezamos a tomar medidas drásticas, decisiones apresuradas, amén, como más o menos como Pedro, gloria al Señor, un hombre, un apóstol arrebatado, gloria al Señor Jesús. Santo Mientras eres, tanto, Señor. Juan, un hombre, amén, tranquilo, templado, que siempre estuvo más cerca que todos de su Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amén, ¿a quién fue, amén, María, amén, a decir que la piedra había sido quitada? Ella tenía temor, dije, bueno, amén, la piedra fue quitada, amén, se robaron al maestro, gloria al Señor. Amén, dice que ella fue a Pedro y Juan, aleluya, o Pedro o al discípulo amado. Amén, ellos fueron corriendo, amén, pero Juan corrió más que Pedro, quería llegar primero y llegó primero. Gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Pedro y Juan, bendito sea el Señor Jesús. Amén, gloria al Señor. En el verso 21, amén, capítulo 21 y verso 7, dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Amén. ¿Qué quiere decir esta escritura, hermano? Amén. Esta escritura está relatando, gloria al Señor, que después de que el maestro resucitó y se les apareció a ellos y les dio una ordenanza, amén, dice la Biblia que, amén, Pedro y los apóstoles, tal pareciera que se les olvidó, amén, que el Señor los llamó a ser pescadores de hombres. Amén, porque Pedro, amén, y su hermano Andrés, Juan, ellos eran pescadores, gloria al Señor, y el Señor se les apareció al principio y le dijo, ya no van a ser pescadores de peces, sino de hombres. Ahora, después de que el maestro, amén, murió y resucitó y se les apareció y se fue, gloria al Señor, se fue el maestro. Pero, amén, el maestro dijo unas palabras, hermano, amén, amén, que debían quedarse en su corazón y en su mente, gloria al Señor. Que, amén, que cuando el Señor les empezó a decir acerca de su partida,
amén, ellos se empezaron a poner tristes, pero amén, el Señor Jesús le dijo, no estén tristes, sino que yo rogaré al Padre y Él enviará al Consolador que estará todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, amén, el Señor le dijo, amén, no estén tristes porque yo me voy a ir, sino que regresaré, pero ahora en forma de Espíritu Santo y estaré con vosotros todos los días, amén, hasta el final. Gloria al Señor Jesucristo, hermano, amén. Pero después de que, amén, el Señor se fue hablando, amén, carnalmente, corporalmente. Dice la Biblia, amén, que, amén, Pedro, gloria al Señor, aleluya, amén, y ellos, los discípulos, se fueron otra vez a volver a pescar. Gloria al Señor, amén, se les apareció el Señor, hermano, aleluya. Y esa voz que les dijo, porque estaban pescando y no pescaban absolutamente nada. Pero llegó ese hombre, gloria al Señor, y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Ahora, hay algo interesante aquí. Todos escucharon esa voz que les dijo, échenla en la derecha. No están pescando absolutamente nada. Amén. Han querido agarrar peces y estoy viendo que están batallando. Amén. Y cuando ese hombre dijo esas palabras, el que reconoció la voz, amén, de Jesús fue Juan. Juan fue el que dijo, es el Señor. Y cuando Juan dijo, es el Señor, aleluya, dice la Biblia que Pedro se ciñó de ropa porque andaba desnudo y se aventó un clavado al mar. Santo. Ahora, ¿por qué Juan reconoció la voz de su Dios y no los demás? Aleluya. Porque Juan era el discípulo que había estado, hermano, amén, más cerca de Dios. Juan era el discípulo que siempre andaba tan pegado de Dios. A donde el Señor iba, ahí iba Juan. Juan estaba siempre, se la pasaba cerca, recostado en su pecho. Juan era el hombre, amén, más íntimo de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Por eso cuando estaban en la mesa, amén, Pedro le hizo señas a Juan. Bueno, Juan, tú eres el que está más cerca del maestro. Tú debes de saber quién le va a entregar. Y el Señor fue el que contestó y dijo, amén, el que agarre el bocado, gloria al Señor, ese es el que me va a entregar. Pero podemos mirar, hermano, gloria al Señor, la vida de los demás. Amén. Y el verso que leemos al principio, amén, Pedro, gloria al Señor, aleluya, dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? O sea que después de que él quería saber quién era el que le iba a entregar, después Pedro se fue hacia el discípulo amado, a quien amaba a Jesús. Gloria al Señor. Amén. Y Pedro le preguntó al Señor, ¿y qué de este? O sea, se estaba refiriendo a Juan. ¿Y qué de este que está aquí contigo? Que siempre está, amén, acerca de ti, que no se te despega ni un lado. ¿Y qué de este? Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Amén. ¿Y qué de este? Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Aleluya. Que a ti. Tú sígueme. Amén, hermanos. En el camino del Señor hay de todo. Y usted puede decir, aquel hermano esto, aquel hermano aquello. Podemos empezar quizás a juzgar, a criticar, a hablar y a señalar. Podemos nosotros hacer nuestro propio juicio y decir, es que lo que aquella persona está haciendo está mal. Y quizás esa persona no se va a salvar. Mira, aquella persona anda mal, anda de rebelde. Gloria al Señor. Podemos ir con el pastor y decirle, ¿sabe qué, pastor? Aquella hermana me dijo esto, me dijo aquello. Gloria a Dios. A veces nos enfocamos más, hermano, en los problemas de la iglesia, en la interna, en los hermanos, en tratar de ver las fallas de los demás. Y empezamos a cuestionar a todo el mundo. Empezamos a pensar que somos nosotros los únicos que estamos bien. Aleluya. Señor. Y empezamos a preguntar, ¿y quién es hermano? ¿Y quién es aquella hermana? El Señor le dijo a Pedro, ¿qué a ti? Santo. Preocúpate por ti mismo. Amén. Preocúpate por ti mismo, gloria al Señor. Amén, hermano. Gloria a Dios. Debemos entender, amigo, amiga, visitante, hermano, que en el camino de Dios siempre, amén,
Va a haber gente, gloria al Señor, que nosotros vamos a mirar como que no son muy transparentes. Va a haber de todo tipo de clase de personas. Pero debemos entender una cosa, hermano, que la salvación es personal. Amén, Que la salvación aleluya. es individual. Amén, que tú esfuérzate por ti mismo. Que cada uno tiene que pelear por sí mismo. Cierto. Amén, que en vez de estar preocupándose por el hermano que está a tu lado, amén, en qué es lo que está haciendo, en qué anda mal, en ir a decirle al pastor, amén, dobla tus rodillas para que tú mismo estés un día delante de la Aleluya. presencia de Dios, aleluya. Preocúpate por tu salvación. Gloria al Señor Jesucristo. Amén, hermano, aleluya. En este caminar, hermano, amén, dice la Biblia que es como un maratón que salimos muchos, gloria al Señor Jesús, aleluya. Amén, y a veces podemos tropezar, podemos, amén, caernos, pero está en nosotros levantarnos. Está en ti, en tu persona, en tu interior. Levántate y sigue adelante. Tienes que llegar a esa meta. Preocúpate, lucha por tu salvación. Dios te llamó con propósito, aleluya. Aleluya. Dios te llamó para que te quedes ahí tirado. Levántate y sigue adelante. Amén, amén. Jesucristo, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Miramos, hermano, que los apóstoles, ellos fallecieron, ellos murieron. Pero ¿quién fue el que quedó al último? ¿Quién fue el último apóstol que quedó al último? Amén, hasta que el Señor vino. Amén, podríamos decir en cierta manera, porque Juan fue el hombre al que se le fue revelado el Apocalipsis, el fin de los tiempos, aleluya. Y Juan, estando en la isla, amén, la isla, amén, de Patmos, estaba encarcelado. Ahí el Espíritu Santo llegó y dice la Biblia que entró en éxtasis. Amén, y el Señor le empezó a mostrar y le dijo, escribe lo que estás viendo, gloria al Señor. Se cumplió lo que el Señor le dijo a Pedro. Si yo quiero que Él quede hasta el último, que aquí. Tú preocúpate por ti, gloria al Señor. Aleluya. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. ¿A dónde tenemos que llegar nosotros, hermano? Hasta lo último. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Amén. Dios, hermano, amén, nos llamó, aleluya. Dios nos llamó a cada uno de nosotros, aunque somos diferentes cada uno de nosotros. Amén. Yo no sé cuál ejemplo usted quiere tomar para sí. Si el ejemplo de Pedro o el ejemplo de Juan. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. La gente le preguntaba más a Juan porque Juan era el que estaba más cerca de todos. Amén, gloria al Señor. Cuando hay alguien, hermano, que le esfuerza, que le echa ganas, que se ve que vive una vida espiritual, ¿verdad? Que la gente se acerca hacia ti, el visitante, el compañero de trabajo, amén, los de la misma iglesia quieren saber y te quieren preguntar porque saben que tú estás cerca de Dios. Porque Aleluya. se ve en tu servicio, en tu ayuno, en tu oración, en tu manera de ser, en tu manera de vestir. Usted ve a aquella hermana y dice, gloria al Señor. Cierto. Tengo una pregunta para aquella hermana, aquel hermano, amén, porque yo sé que ella me va a dar un buen consejo. Cierto, porque yo sé cierto. y siento que ella está cerca de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén, hermano. Gloria al Señor. Dos tipos de personas, Pedro y Juan. Ahora, eran diferentes, pero convivían y se amaban. Aún, amén, en Gloria al Señor Jesús, en Hechos capítulo 3, dice la Biblia que Pedro y Juan, amén, iban a orar a la iglesia llamada La Hermosa. ¿Quiénes iban? Pedro y Juan. Aunque eran diferentes, miramos en las Escrituras dos casos diferentes, dos discípulos, gloria al Señor, con, amén, diferentes caracteres, diferentes modos de pensar, uno arrebatado, el otro manso, gloria al Señor Jesucristo, hermano, amén, aleluya. Y cuando ellos fueron a orar, ellos estaban unidos, hermano, no en la carne. Ahora, debemos entender que de la manera que, amén, nos podemos soportar los unos a los otros es espiritualmente hablando. Porque carnalmente hablando vamos a chocar. Pero si usted está orando y si usted está ayunando, hermano, va a haber una unidad entrelazada. Y esa unidad el Señor la va a usar para algo. Porque aunque ellos eran diferentes, estaban unidos en un mismo espíritu. Y cuando oraron por ese cojo, gloria al Señor, que estaba fuera de la puerta de la Hermosa, dice la Biblia que ese hombre, hermano, se levantó. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora usted puede decirme,
Hermano, amén, es difícil para mí congregarme en un lugar donde hay divisiones. Es difícil para mí estar sentado al lado de una hermana que me está criticando. Es difícil para mí estar sentado al lado de un hermano que inventó un chisme, gloria al Señor, y me metió en problemas. Es difícil, amén, habitar en medio de una iglesia donde no hay amor. Bendito sea el Señor Jesucristo, hermano, amén. Aleluya, si no hay amor, hermano, amén, no es gloria al Señor, porque no lo haya, gloria al Señor. Es que nos falta estar más cerca del que nos da amor, aleluya. Es que, amén, acércate tú al que da amor. Sé tú ese Juan, hermano. La iglesia tiene que ser, amén, el tipo de figura de Juan. Hermano, si queremos tener una iglesia victoriosa, una iglesia llena del Espíritu Santo, tiene que ser como Juan, una iglesia que esté lejos, amén, como Pedro a distancia. Va a ser una iglesia carnal, donde siempre va a haber problemas, disensiones, pero si la iglesia calladita, se va acercando, amén, a Jesús, y si Jesús camina, ahí va Juan detrás del Señor, aleluya. Esa iglesia va a ser una iglesia fuerte, gloria al Señor Jesús, amén. Va a ser una iglesia próspera, bendito sea el Señor Jesucristo. ¿Qué tipo de iglesia somos, hermano? Aleluya. Gloria al Señor. Una iglesia como Pedro, que le dijo que no lo iba a dejar, después se fue separando del Señor y le empezó a mirar de lejos. O Juan, que siempre estuvo cerca del Señor. Aleluya. Yo no sé usted, amén, pero yo necesito estar cerca de Él. Yo necesito estar cerca de Él. Yo no sé si aquí hay alguien que se sienta lejos de Dios, o aún un hermano o hermana que en vez de irse acercando al Señor se irá alejando. Ya no ora de la misma manera, ya no ayuna de la misma manera, está faltando, amén, seguidamente a la iglesia, a los cultos, o simple y sencillamente, amén, como muchas personas, amén, creemos que estamos engañando al Señor cuando veremos en la iglesia, pero cuerpo presente, pero mente ausente. Podemos estar aquí, pero podemos no estar aquí realmente, gloria al Señor. Dios quiere que estemos más cerca, hermano, amén, de Él. Dios quiere que nos acerquemos de Él. Es que manera que nos volvamos a enamorar del Señor. Por eso, hermano, el Señor en Apocalipsis le dijo a Juan: dile a mi iglesia, aleluya, amén, que han dejado su primer amor. ¿Y por qué han dejado su primer amor? Porque se han ido separando de Él cada vez más, aleluya. Se lo están dejando, se están alejando. No, hermano, no hay que separarnos por causa de un hermano, por causa de una hermana. No vale la pena. Con más ganas hay que servir al Señor Jesucristo. La salvación no depende de nadie, depende de ti mismo. Es individual, hermano. Desde el principio, gloria al Señor Jesús, aleluya, amén. Adán le dijo al Señor: es que esa mujer me dio. Para buscar culpables, hermano, es fácil. Gloria al Señor Jesucristo, aleluya, amén. Pero aquí, en el último, hermano, amén, tramo del camino, se va a mirar realmente quiénes son los que aman a Dios, aleluya. Porque el que ama a Dios, este va a perseverar en medio de pruebas y de luchas. El que no ama a Dios va a buscar excusas y culpables para alejarse de Dios, aleluya. Pero el que ama a Dios le dice al Señor: en el tiempo bueno y en el tiempo malo yo te voy a servir, aleluya. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Dios nos dijo que no pasaríamos por momentos difíciles, gloria al Señor. Y yo estoy seguro que Juan a veces se sentía triste. Juan, amén, miraba tantas cosas, gloria al Señor. Pero en vez, hermano, amén, de cuestionar al Señor como Pedro o hacer preguntas de quién lo iba a entregar, de que quién era aquel, gloria al Señor, y quiero Juan solamente se le pegaba al maestro. Amén. Y Juan volteaba a ver a los demás discípulos y escuchaba, amén, habladurías, chismes, aleluya, y todo tipo de cosas. Amén. Y entre más Juan escuchaba basura, amén, disensiones, Juan se acercaba más al maestro. Juan se acercaba más al maestro, alejándose de todo aquello que lo podía contaminar y acercándose al maestro, aquel que lo podía guardar de todo aquello que le estaba haciendo daño, podía hacer daño. Gracias, Gloria al Señor. Señor Jesucristo. Yo te voy a decir una cosa: no te cambies de iglesia, no te salgas de la iglesia. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Acercarnos más al Señor. Amén, amén. Acercarnos más al Señor. Acercarnos más al Señor. Si tú ves que el hermano, amén, hay pleitos, que haya un grupito, que hay otro grupito, usted
camine para donde está el Señor. Amén. Camine para donde está el Señor. Señor, guárdame. Señor, guárdame. Cierre sus ojos, Señor, guárdame. Porque yo quiero permanecer hasta el final. Gloria al Señor Jesucristo, hermano. No. Lo importante no es cuántos empezamos, lo importante es cuántos estamos terminando, cuántos vamos a terminar la carrera. Muchos son los que salen y muchos se han salido de la iglesia por poner la mirada, amén, por meterse a los problemas ajenos, por poner oídos abiertos. Pero los que aman a Dios están aquí perseverando en la palabra de Dios, en la doctrina. Aleluya. Ellos dicen, yo no me cambio de iglesia porque yo no le sirvo al hombre, yo le sirvo al Señor. Aleluya. Y si Dios me llevó a esa iglesia, ¿por qué me tengo que cambiar yo? ¿A poco eres tan débil que ese problema va a hacer que tú te salgas de la iglesia? Santo. Amén, pero si eres fuerte en amor del Señor, aunque las habladurías, los chismes y contiendas te estén jalando y te dicen, te queremos arrancar de la iglesia. Aleluya. Usted dice, Señor, estoy tan cerca de ti que me tienes agarrado de tu mano, que nadie me va a separar del amor en Cristo Jesús, porque estoy pegado a ti. Me tienes enlazado con lazos de amor. Nadie me puede separar de ti, Señor. Nadie, ninguna cosa criada, nadie me separará de ti. Aleluya, gloria al Señor. ¿Cómo estamos en esta mañana, hermanos? Aleluya. ¿Será que ya estamos tan estirados y estamos alejando del Señor? ¿Será que usted en esta mañana vino, amén, gloria al Señor, sí, con problemas y pensando, amén, yo no sé si voy a poder servir al Señor, yo no sé si la voy a hacer en la iglesia? Quizás muchas veces te has cuestionado, amén, gloria al Señor, la capacidad, amén, que Dios te ha dado, gloria al Señor, aleluya. Pero déjeme decirle, usted no se preocupe de lo que pueda pasar. Usted solamente acérquese a Dios, camine hacia donde Dios vaya, que siempre donde Dios esté, ahí, amén, va a haber protección, ahí Él te va a cuidar, ahí no te va a pasar nada, no tengas temor. El que tiene temor es porque se está alejando de Dios. Aleluya. Amén. Y dice la Biblia, hermano, amén, gloria al Señor Jesús, que cuando, amén, el Señor estaba en la barca, amén, y estaba Pedro, dice que cuando él desvió la mirada del maestro, se empezó a hundir. Así es. Se empezó a hundir. Cuando, amén, perdió la vista de su Dios, de su maestro, se empezó a hundir Pedro. Gloria al Señor. Y Pedro dijo, Señor, sálvame que perezco. Y el Señor dijo, hombres de poca fe. Pero es que Pedro era un hombre que estaba acostumbrado a poner la mirada en todos los demás. Amén. Y preguntaba por los demás quién le iba a entregar, quién era Juan. El pecado de aquel, quizás como muchos de nosotros, nos estamos desviando nuestra mirada y la estamos poniendo en los hermanos, aleluya. Y si la ponemos en los hermanos, nos vamos a empezar a hundir. Amén, levanta tu mirada hacia el cielo, aleluya. Y dile, Señor, aquí estoy, Padre. Yo te sirvo en medio de pruebas y de luchas. Aquí está la vida. ¿Cuántos hermanos hemos conocido que hoy en día no están? Unos por una cosa y otros por otra, pero se trata de que no están ya, hermanos, aleluya. Quizá, amén, desviaron su mirada del maestro y se empezaron a alejar de él hasta perderlo de vista, gloria al Señor. Pero tú le ves, te has sentido desmayar muchas veces, pero tú le dices, Señor, Señor, amén. Yo muchas veces le digo, Señor, si yo me quiero soltar de ti, no lo permitas. Tú agárrame, aprieta mi mano más fuerte. Si yo carnalmente me desánimo y me quiero soltar de ti, Señor, no lo permitas, aprieta mi mano. No permitas que me suelte de ti, Señor. Yo quiero permanecer a tu lado. Yo quiero estar, amén, cerca de ti, Señor Jesucristo. Amén, mi hermano, tanto tiempo, amén, para desperdiciarlo en un momento. Esfuércese, luche, échele ganas, hermano, aleluya. Pelee por su salvación. Que si Dios está, amén, con vosotros, ¿quién contra vosotros? Aleluya. Él prometió estar hasta el fin del mundo y así lo ha estado. Amén. O alguien que levante la mano y puede decir, Dios me dejó, Dios me abandonó. Cuando más lo necesité, Dios me dejó. ¿Verdad que
que somos nosotros los que empezamos a dejarlo a Él. Somos nosotros los que empezamos a tomar decisiones apresuradas y a decir, ahora no voy a la iglesia, ahora no voy a orar, ahora no voy a leer la palabra, ahora en vez de la iglesia voy a ir a la tienda, voy a ir a los tianguis, en vez de la iglesia voy a ir a la cachanilla. Y poco a poquito nos empezamos, amén, a despegar del Señor. Ya cuando menos pensamos, amén, venimos a la iglesia y no podemos sentir su presencia. Pero ¿cómo la vamos a sentir si estamos lejos de Él? No porque Él quiera, sino por nosotros, por nuestra, amén, decisión personal que tomamos, aleluya. Porque Dios no fuerza a nadie que le sirve. Yo no sé, hermano, amigo, usted que está aquí, aleluya, gloria al Señor, porque usted está aquí, porque Dios le trajo con un propósito, porque hay una necesidad dentro de tu corazón, porque te has dado cuenta que todo lo que hay en el mundo es basura, es vanidad, y que todo esto va a pasar, aleluya. Amén, te has dado cuenta que el mundo se ha golpeado, cada vez más todo esto se pone más feo, y que a dónde tenemos que correr, a los pies del Maestro. ¿A dónde vamos a correr sino a los pies del Maestro? Hay que ser ese Juan, hermano, correr a los pies del Maestro otra vez. Y cabasaya, rababasi, carabajaya. El mundo está en pánico, el mundo está llorando, el mundo está de luto. Y cabasaya, pero ¿sabe por qué? Porque es su propia decisión que los está matando. Es su propia decisión que están pagando las consecuencias. No te salgas de la iglesia, no te separes de Dios, aleluya. Acércate a Él más, aleluya. ¿Cómo? Como cuando recién te convertiste. Como cuando recién empezaste. A ver a qué horas son. A ver a qué horas. Quiero que se lleve el culto. Quiero que se llegue la hora. Porque quiero alabar a mi Dios. Quiero alabar a mi Rey. No había necesidad de que el pastor dijera, levante sus manos, adore a Dios. Tú ya estabas temblando ahí. Porque tú, amén, el Espíritu, amén, deseaba estar en la casa de papá Dios. El Espíritu Santo, ¡aleluya!, de Dios, aleluya. Ayunaba, se ayunaba, amén, sin decirle a nadie nada. Podías estar enferma, podías tener amén, el azúcar alta, la presión, pero tú ayunabas porque era más fuerte tu espíritu, que tenía hambre de Dios, que temor en tu carne, aleluya. Tú querías agradar a Dios en toda tu manera de ser, de hablar, de vestir. Estabas enamorada del Señor. ¡aleluya! El también lo que está pasando, hermano, que ese espíritu, amén, de Pedro ha entrado a las iglesias hoy en día. Amén, nos estamos separando más de Dios, cada vez poquito más. Amén, cuántas cosas no le prometemos a Dios. Amén, y de esas cuántas le hemos cumplido. Cuántas veces le hemos dicho al Señor, Señor, yo te amo. Señor, amén, yo estoy dispuesto a dejar mi trabajo si tú quieres. Señor, yo estoy dispuesto a hacer eso. Pero al siguiente día ya se nos olvidó lo que le prometimos al Señor, hermano. Ese espíritu de Pedro nos está alejando del Maestro. Gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Necesitamos, hermanos, ser como Juan. Aquí estoy, Señor. ¿Por qué no se pone de pie, hermano, en esa hora? ¿Por qué no se pone de pie en esta mañana, gloria al Señor? Y levanta tus manos y le dice al Señor, el Señor sabe todo lo que tú has pasado. El Señor sabe todo lo que tú estás pasando. Amén. Antes de que tú te lo digas, Él ya lo sabe, gloria al Señor.